Impacto Evangelístico. Y por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Saludamos a todos los millones de oyentes de Impacto Evangelístico. Impacto Evangelístico es una clarinada profética proclamando el inminente levantamiento de la Iglesia al cielo y el subsiguiente retorno de Cristo a la tierra. Una defensa bíblica exponiendo la sana doctrina en estos días de herejías y apostasía. Una alarma espiritual despertando al pueblo de Dios en favor de la obra misionera y la evangelización del mundo. Presenta el Movimiento Misionero Mundial. Dios les bendiga en esta preciosa mañana, amado Radio Escucha, esta emisora de Radio Casino. Es una bendición poder estar una vez más en este lugar para poder traer la palabra del Señor. Mensaje de corte evangelístico en la cual el objetivo principal es que usted pueda escuchar y pueda entregar su vida a Cristo, no a una religión, no a un grupo denominacional, sino al que es merecedor de toda gloria, toda honra y toda alabanza. Antes de iniciar con la palabra del Señor, queremos dar unos saludos a algunos hermanos y también amigos, los cuales son seguidores tanto a través de las redes sociales como esta emisora de Radio Casino, de escuchar este programa Impacto Evangelístico que cada martes se imparte la palabra de Dios. Queremos saludar a nuestro amado hermano pastor Reverendo Manuel Zúñiga y su esposa Esther de Zúñiga allá en Barrio Pueblo Nuevo. También al presbítero de la obra del Movimiento Misionero Mundial en Pueblo Nuevo, nuestro amado hermano Rafael Pérez y su esposa Flor de Pérez. En Barrio Cristóbal Colón queremos saludar también al pastor Juan Alberto Castillo y su esposa María de Castillo. Saludamos también al pastor Rafael Luna allá en Cielo Amarillo y su esposa Yadvixia de Luna. Queremos saludar también a Cyber Science allá en Barrio Los Corales, a Plano, a Peter. Queremos saludar también a Calta Williams, su hijo Popel también, nuestro hermano Carlitos Clark, su esposa Marisol de Clark, nuestro hermano Francisco también queremos saludar, su hermano Ronnie Jiménez, su esposa Gisela de Jiménez, queremos saludarles también. A mi madre Norma Dixon allá en Barrio Los Corales. Queremos saludar también a los fieles oyentes a través de lo que es el Facebook. Nuestro hermano Johnny Agna, nuestra hermana Débora Castillo también son seguidores de este programa a través de las redes sociales. Y queremos saludar también a los autobuseros, a los taxistas, los trabajadores de las diferentes empresas, Hospital Tonifacio Castro, Habdeba, Recope, en fin, la gama de radioescuchas son bastante amplia. También saludar a nuestro hermano Jorge Duarte, miembro de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial de Limón Centro, el cual este día está de plácemes cumpliendo un año más de vida. Que el Señor me lo siga bendiciendo y colmando de muchos años más. Quiero pasar a mi hermano Ronnie, el cual tiene unos saludos y también la cita bíblica en la cual vamos a estar exponiendo la palabra del Señor. Gloria al Señor, Dios les bendiga, amados amigos, radioescuchas, hermanos en Cristo que sintonizan este programa. Queremos dar unos saludos muy especiales a Víctor Díaz Chavarría. Él me ha dicho que él es fiel oyente de este programa. Y también quiero enviar saludos allá a Limón 2000 a Yeti y a su padre don Mario. Son unos amigos muy especiales, que Dios me les continúe bendiciendo. También queremos darle un saludo a Maynor Turán. Él vive en Barrio Cristóbal Colón. Él nos sintoniza cuando tiene la oportunidad. Entonces, para entrar a lo que Dios nos ha traído en esta mañana, queremos que usted, amado amigo Radio Escucha, abra su corazón al Señor y vayamos al Nuevo Testamento, en la carta a Timoteo,
La primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Oramos. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. En esta mañana damos gracias por el amor, la misericordia, las bondades tan infinitas y tan grandes que has tenido para con nosotros en darnos vida, salud, fuerzas, ánimo, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, usted está con nosotros. No nos ha abandonado, Dios Padre Santo. Y sabemos que si tenemos vida, hay esperanza. Si tenemos vida, hay una oportunidad para seguir adelante. Que tu palabra en esta hora sea expuesta a través de tu Hijo como un instrumento, como un vaso, Señor, en tus manos. Y que cada corazón que escuche pueda tener ese cambio que necesita en su vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. La ciudadanía de todo creyente. Amado amigo, todos nosotros tenemos una ciudadanía terrenal. Pero el que ha aceptado a Cristo como el Señor y Salvador tiene una ciudadanía celestial. Podemos ver de que tenemos una doble responsabilidad, tanto en este mundo como en el reino de los cielos. Y conforme yo camine y usted camine en el camino que Dios, que Cristo ha puesto para que nosotros sigamos donde el Señor desea, tenemos una responsabilidad ante esta sociedad, ante este mundo, pero sobre todo en el reino de los cielos. Vemos en Marcos capítulo 12, del versículo 13 al 17, una situación en la cual podemos ver en el que el Señor mostró esa responsabilidad terrenal. Marcos capítulo 12, versículo del 13 al 17 dice: Gloria al Señor. Donde Cristo tuvo uno de los encuentros con los líderes religiosos de su momento, y de la cual podemos entender aquí claramente lo que nos dice la palabra del Señor. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se lo trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. En el versículo 13, amado amigo, podemos ver cómo estos dos poderes, uno religioso y uno político, se unió en ese momento. Ellos tenían sus diferencias, ellos tenían su doctrina, ellos tenían sus intereses, pero vemos de que toda diferencia se fue para unirse, para ir en contra del Señor. Tanto el religioso como la parte política se unió para ver cómo podía engañar al Señor. En lo que sí se pusieron de acuerdo era para hacerle una trampa al Señor. Ellos nunca se llevaban, pero solamente para hacer tropezar al maestro tuvieron un acuerdo. Y en el 14 podemos ver que ellos llegaron, amado amigo, radio escucha, amado hermano en Cristo, que con halagos, con lisonjas,
quisieron formular esa trampa. Y vemos en el versículo 15 que como Él es Dios, porque Jesucristo es el Señor, Él conoce todo. A Él no se le puede engañar, porque Él era divino, pero también era hombre. Aquí podemos ver los que niegan la autoridad y la divinidad de Cristo, cómo quedan en vergüenza. Por eso vemos que el Señor se glorificó en cada acción, por más trampas, por más tropezaderos que el enemigo quiso ponerle, el Señor venció. Y así usted y yo, como seres humanos, llenos del Espíritu Santo de Dios, siguiendo el camino que Cristo ha puesto, podemos nosotros también vencer como humanos, porque ya no va a ser con nuestras fuerzas únicamente, sino bajo el poder de Dios. Él pidió una moneda. Recordemos que en su paso en este mundo, Él vino a servir y no a ser servido. Tal vez en ese momento Él no contaba con una moneda, porque Él no vino a hacerse rico, Él no vino a hacerse millonario, pudiendo hacerlo. Siendo el Hijo de Dios, Él podía estar pidiendo que le sirvieran, pero Él sabía que el propósito en el ministerio que duró más de 3 años y un poquito, Él sabía que no tenía tiempo que perder, que lo que escuchó de su Padre tenía que decirlo a este mundo, el Evangelio de Cristo. Y vemos que en el verso 16 y 17, Él enseñó nuestra responsabilidad ante nuestras autoridades. Vemos una de las cualidades que todo creyente debe tener, la responsabilidad ante la autoridad de este mundo, ante la autoridad de los que nos gobiernan. Somos nosotros responsables de cumplir la ley, obedecer las leyes de la nación. Es nuestra responsabilidad. ¿Y quién mejor que el apóstol Pablo para dar este consejo, que orientaba a los creyentes ordenando las siguientes cosas? Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 13, del versículo 1 al 6. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidos, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino el malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Gloria al Señor. Amado amigo, ¿quién mejor que Pablo? Que prácticamente pueblo que iba predicando conocía cárcel, conocía cómo era él lastimado, era golpeado por llevar el Evangelio de Cristo. El imperio romano era sanguinario. En el tiempo del apóstol Pablo, Nerón perseguía a los cristianos con una maldad terrible, y todos sabemos el desenlace de muchos de los creyentes en ese momento. Juan el Bautista fue decapitado por Herodes, Jesucristo crucificado por Poncio Pilato, Santiago muerto por espada de Herodes, y Pablo bajo el poder de Nerón. Pero él sabía que nuestra ciudadanía, que estamos siendo vistos por los demás, es nuestra gran diferencia. No solamente tenemos la responsabilidad en la tierra, sino también en el reino de los cielos. Somos objeto de las personas que están alrededor nuestro, muchos para burlarse de nosotros, muchos para señalarnos, pero nuestra intimidad con el Señor nos dará la luz para seguir en este mundo. Me duele ver personas que ahora en esta situación
espiritualizan todo y quieren desautorizar a las autoridades, tanto las autoridades que son del gobierno como las autoridades eclesiásticas, de las cuales sabemos de que todas están formadas por hombres de Dios, en las cuales llevan el orden y la directriz a seguir de las iglesias. Y dicen, ay, es que no me vengan con Romanos capítulo 13, bla, 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 bla. No, la palabra del Señor no se puede tratar de esa manera. Esto es una realidad, es un espejo para nosotros, para saber cómo debemos de conducirnos en este mundo. Pablo dice en el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Cuál es mi deber? Es la predicación del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Ahí se muestra mi ciudadanía celestial, respetando la autoridad, respetando las leyes, cumplo con mi deber como ciudadano de esta tierra. Pero ahora viene la otra parte que es importante, es el estar orando, es el estar pidiendo que Dios dé sabiduría a las personas que están en eminencia. Debemos de orar los unos por los otros. Debemos de orar por nuestros pastores que guían al rebaño para la verdad de Dios. Debemos de pedir que Dios les dé sabiduría, tanto a los que nos llevan el Evangelio, los que nos predican la palabra de Dios, los que nos enseñan, como los que están gobernando a este mundo. Las posiciones de poder no es lo que es malo. Lo que es malo son los individuos que muchas veces son corruptos, pero de una manera sirven a los propósitos de Dios. El gobierno es para mantener la ley y el orden, aunque por la autoridad que están investidas cometen muchas veces abusos. Pero si el Hijo de Dios, por darle un ejemplo, amado amigo Radio Escucha, amado hermano en Cristo, vamos conduciendo y vamos a una velocidad que no es permitida, y una autoridad del tránsito nos detiene y nos dicen, no es culpa de él, es una responsabilidad mía. Debemos de obedecer la ley, porque están para ser respetados y dar un orden público ante lo que está sucediendo. Son servidores de Dios. En Romanos capítulo 3, verso 6, dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a este mismo. Aunque no sean dignos, debemos de respetarlos. Aunque tal vez su ley, su vida sea un desastre, nosotros debemos de respetarlo, porque Dios es el que los ha puesto. Y en el versículo que leímos a inicios de esta predicación, podemos ver que el Señor dice que por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo da instrucciones cómo se debe de orar en esta primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, del versículo 1 al 7, nos está dando una serie de consejos de cómo se debe de orar por nuestras autoridades. Porque la palabra del Señor no deja nada por fuera. En ella usted no va a poder decir, es que yo no sabía que esto era así. Es que la palabra del Señor no habla nada sobre este mundo, cómo debemos de cuidar los recursos naturales. Es que la palabra del Señor no me dice que me es permitido ser fiador. Es que la palabra del Señor no me dice nada de eso. No, hermano, en la palabra del Señor está escrito todo. Y aquí el apóstol Pablo da instrucciones a la iglesia por medio de su hijo espiritual Timoteo, instrucciones del versículo 1 al 7, cómo debe de orar en el templo. Tenemos una doble responsabilidad. Somos ciudadanos de esta tierra, pero también del reino de los cielos. Una responsabilidad más allá. Tenemos que ser creyentes
que como ciudadanos del cielo debemos enseñarle a este mundo que no conoce al Señor cómo debe de moverse. Somos ejemplo. Si decimos algo, la gente oirá, porque ya no va a ser nuestras palabras, sino va a ser la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. En 1 Timoteo capítulo 2, en el verso 1 al 7, nos dice que es por lo que están en autoridad y por los hombres. Y Timoteo no solamente en esta carta encontramos todas estas instrucciones, sino que también nos dice algo increíble. Dice en el verso 4 que el que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nos está dando instrucciones, pero a la vez el apóstol Pablo está hablando de que existe una verdad. ¿Y qué es la verdad? Eso se lo preguntó Pilatos al Señor. ¿Qué es la verdad? Él tenía la verdad delante de él. Él tenía la máxima autoridad al frente, aunque ensangrentado, violentado por amor a usted y a mí, no la pudo ver. Y aunque su mujer quiso hacerle entender de que él era alguien especial, que no se metiera con él, que tuviera cuidado, esa verdad para él le fue velada. Y hoy muchos quieren estar así voluntariamente, no quieren conocer la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Solo el Señor es la verdad. Y el deber como ciudadano celestial es predicar a Cristo. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 14 verso 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es imposible, con todo mi esfuerzo físico, con toda mi intelectualidad, con todo lo que usted quiera decir, hermano, amado amigo, que si usted no acepta a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, pueda usted llegar a conocer al Padre. El camino ya lo estableció. La religión te dará muchos caminos, te dará tradiciones sin fundamento de la verdad. Muchas veces cuando usted ve una tradición y usted se pregunta, ¿está inspirado en la escritura del Señor? Y usted la busca, nunca la va a hallar, porque son tradiciones hechas por hombres, tradiciones sin ningún fundamento bíblico. Pero Cristo dijo: yo soy el camino. Al hombre el camino que le parece derecho es torcido delante de Dios, porque a nuestro parecer las cosas deben de hacerse de una manera, pero para Dios es de otra. ¿Y cómo yo me podré enterar de cuál es el camino a seguir? Solamente por Cristo Jesús. Solamente en el Señor Jesucristo usted va a poder conocer la verdad, y la verdad los hará libres. Porque éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la muerte, estábamos condenados, pero vino nuestro Señor y Salvador, tomó forma de siervo, vino a este mundo, se entregó, no llevando pecado alguno ni enfermedad alguna. Él se entregó y llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades. Y la enfermedad número 1 era el pecado que está en nuestro cuerpo. Él lo llevó por amor. Él llevó y padeció una cruenta muerte en la cruz del Calvario, un castigo en la cual ningún ser humano merecía, ni el peor asesino,
pero el Señor nunca hubo engaño en su boca. Y como Él dijo, yo soy la verdad. Es lamentable ver cómo la tradición sustituye la verdad del Señor. Cristo pasa a ser un segundo, un tercer plano, dándole prioridad a seres humanos, dándole la prioridad a instrumentos que Dios usó, dejando la verdad del Señor. Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, porque solo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 14, 6 nos dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Está claramente la palabra que solamente por Cristo se puede llegar a la verdad. Y como ciudadano del reino de los cielos, es nuestro deber de predicar a Cristo dentro y fuera de tiempo. Porque los tiempos están acortados, las señales las estamos viendo. Jesucristo no solamente se adjudicó que Él era el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 14, verso 6, vemos que Él dice estas tres verdades que ningún líder religioso a través de los siglos, ni Mahoma, ni Confucio, ni nadie ha dicho: el camino, la verdad y la vida. Yo soy. En Juan capítulo 6, verso 35, él mismo también se dice: yo soy el pan de vida. En Juan capítulo 4, verso 14, yo soy el agua. En Primera de Juan capítulo 2, Él es tu abogado. El deber del ciudadano del cielo es predicar. Amado amigo, estamos viviendo en un tiempo que tal vez produzca mucha zozobra. Pero déjeme decirte que el que camina con Cristo, camina confiado. No podemos negar la situación real de este mundo actualmente, pero sí podemos estar tranquilos que como ciudadanos de este mundo respetamos nuestras autoridades, pero como deber y autoridades ciudadanos del reino de los cielos estamos reposados. Sabemos de que Dios se glorificará, que el Señor mismo vendrá por nosotros con poder y autoridad. Todo ojo le verá ciertamente, pero primeramente será el arrebatamiento de la iglesia. En 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4, para ir terminando, dice: porque primeramente os he enseñado lo que a mí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo que dejó la tumba vacía al tercer día. Y si usted lee después del versículo 3 al 4 y allá los que siguen, vemos los testigos que observaron al Señor en poder y gloria, ya con un cuerpo glorificado. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. No tengas temor. Cristo te ama. Nunca dudes de eso. Dios les bendiga. Gloria al Señor. En medio de tanta zozobra, en medio de tanta incertidumbre, amado amigo, amada amiga, queremos decirte: el Señor está con nosotros. Ciertamente, pues, como en la palabra hemos visto, debemos de someternos a las autoridades, obedecer y sobre todo obedecer la palabra del Señor. Así que la palabra del Señor nos demanda que busquemos al Señor. Como nuestro amado hermano acaba de hablar,
acerca de ese gran yo soy que dijo Jesús, el camino, la verdad, la vida, el agua, la luz, etcétera, etcétera. Permitamos, amado, que el Señor Jesucristo sea ese intercesor por nosotros. Permita que en medio de estas circunstancias el Señor Jesucristo sea el que medie en nuestros corazones. Por lo tanto, vamos a hacer esta oración. Si usted quiere abrir su vida al Señor en esta hora, pues esa es la invitación que te estamos haciendo, para que le digas al Señor Jesús que te dé esa paz, ese consuelo, que te ilumine para mostrarte ese camino. Dios Todopoderoso, a través de la palabra, a través de tu siervo, escuchado en esta mañana la oportunidad que usted nos da para obtener esa paz, ese reposo en medio de toda circunstancia. Ayúdame, Señor, a serte fiel, a obedecer tanto tu palabra como los que has establecido para que sea obedecido el camino hacia lo correcto. Te pedimos, Dios Padre Santo, que tu amor, tu misericordia, tu bondad, perdona mis faltas, mis pecados, perdóname de toda iniquidad y toda maldad, que realmente he tenido un caminar fuera de lo que usted ha estipulado. Pero en esta mañana quiero ordenar mis caminos. Ayúdame con tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por sus bondades, invitándoles para que en sus hogares estén orando, aún no estamos realizando los cultos, ya que las órdenes que se han estipulado, pero cuando reanudemos los cultos están invitados 100 metros al norte del Palacio Municipal. Ahí estaremos comunicando cuando se están realizando ya los cultos nuevamente, pero en sus hogares, a través de las redes sociales. Lea la Biblia, escuche la palabra y alimentémonos de la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios, saludamos a don Roger, que en cabina nos ha estado ayudando, con los monitores también, y le pedimos que en su grande misericordia nos siga ayudando el Dios Todopoderoso en nuestras vidas. Nos despedimos en cabina, nuestro amado hermano Ronnie Jiménez y su amado servidor Pastor Jerry Dixon. Que el Señor les continúe bendiciendo en este día. Y así nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana, cuando volveremos